Atención porque esto es el final de una era para muchos en el aparato judicial. Lo que ha pasado con las filtraciones de la Operación Kitchen es un auténtico linchamiento dialéctico. Los periodistas de investigación, con la precisión de un cirujano, han tumbado la estrategia de Rajoy y han dejado al PP en una situación insostenible. El tema de los audios censurados donde Villarejo admite el robo de los discos duros de Bárcenas ha sido la gota que ha colmado el vaso. En Contrapunto Nacional nos preguntamos, ¿cómo es posible que se intente tapar un fraude de la Policía Patriótica para proteger la Caja B? Hoy desmenuzamos las grabaciones prohibidas que están haciendo temblar los cimientos de la cúpula popular. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que lo censuren. La verdad se abre paso. No, eso es una cagada. Y la otra conversación es la cuando estuvo con ella, el despacho, con el sí. presidente, ¿no? Sí. Ahí es donde le dice eso, ¿no? Le dice, ¿cómo tienes el papel ese, no? De la Sí, COPE, porque se ¿no? enfada y la amenaza, le dice, oye, pues yo tengo uno de Cospedal, y le dice el presidente, ¿cómo tienes tú eso guardado? Y le dice él, tengo eso y mucho más. Eso lo tiene que saber el presidente, ¿no? El audio que acaban de escuchar y es el juicio de la Kitchen, la trama para destruir pruebas que salpicaran a Mariano Rajoy o a Javier Arenas. Hoy esto escala hasta este nivel, porque hoy se están reproduciendo los audios de Villarejo. Es muy llamativo lo que está pasando en ese tribunal, que ha dado señal en abierto de todo menos de esto. En el momento en que se han empezado a reproducir los audios, se ha cerrado esa señal. Esos audios son los que les vamos a mostrar. Conversaciones con el chofer de Bárcenas para pactar cómo destruir pruebas que afecten, por ejemplo, a Javier Arenas. Rajoy sabe que hay grabaciones y pregunta cómo tienes esas grabaciones. ¿Cómo? Esto, insisto, empieza con Arenas, escala Cospedal y a Mariano Rajoy, Pedro Gómez. Lo que se está escuchando ahora mismo salpica mucho más allá de lo que está imputado ahora mismo. Y es que esos audios son totalmente clarividentes a la hora de aceptar y a la hora de explicar cómo funcionaba esa operación Kitchen, quién la organizaba y quién la ordenaba. De hecho, ahora mismo se está reproduciendo la declaración de García Castaño, pero la primera, la que hizo cuando todavía no tenía conocimiento de las pruebas que había recabado la Fiscalía y que había contra él. En esa declaración que estamos pudiendo escuchar ahora mismo es donde dice que no conoce al secretario de Estado, que no había fondos reservados y que todo era una operación organizada por la DAO. Pero, como pudimos escuchar la semana pasada, después García Castaño confesó que todo esto era una operación ilegal en la que se buscaban los discos duros de Luis Bárcenas. Mateo Balín, estas grabaciones ahora mismo señalan incluso lo que no está imputado allí. Se dice, Cospedal lo sabe y sobre todo Mariano Rajoy se escandaliza y lo sabe. Efectivamente, dicen eso, Javier, y es que García Castaño, esto que estaba comentando Pedro, en sus 9 horas de declaración, 7 sesiones que tuvo lugar aquí en fase de instrucción, también confiesa que José Manuel Villarejo fue colocado en la DAO por una autoridad política que dijo desconocer, pero aseguró que su línea de investigación, sus trabajos, informaba, esto es un entrecomillado, directamente al presidente del gobierno, o sea, Mariano Rajoy. Esto que dijo García Castaño, que ahora mismo se está escuchando en sala de vistas, como bien decís, pero no en señal exterior, lo ha prohibido la magistrada Teresa Palacios, vendrían a contradecir lo que dijo Rajoy en el juicio, que era que no conocía de nada a José Manuel Villarejo y evidentemente tampoco tuvo conocimiento de la operación Kitchen. Es una declaración, Javier, ya te digo, de 9 horas, la que hizo la confesión, en el que se apunta, entre otras cosas, a que efectivamente lo que buscaba eran 2 discos duros de Bárcenas. En uno se estarían mencionando los donativos, las entradas de dinero al Partido Popular, y en otro disco duro recogería los pagos, los sobresueldos que se dieron con dinero negro de la Caja B que manejaba Bárcenas a los dirigentes del partido. Pero, Pedro, pasa esto, te pido casi telegrafía aquí, porque te quiero preguntar algo más, pero pasa esto sin pena ni gloria. Hay pruebas que dicen, Rajoy lo sabe, Rajoy dice, no, ni idea, y se acabó, testigo obligado con obligación de decir verdad, y se acabó, ¿no pasa nada? Mateo. Sí, me comentas a mi hija. Sí, perdona, sí. Disculpa, Javier. Sí, efectivamente, no pasa nada.
no pasa nada a priori. El juicio continúa, falta la declaración de los acusados. Veremos a ver qué hace el tribunal en sentencia y veremos las conclusiones, los informes de conclusiones de las acusaciones. Si piden deducir testimonio, si consideran efectivamente que Rajoy faltó a la verdad en su declaración. Es tan claro lo que dijo García Castaño al juez que informaba Villarejo a Rajoy que está registrado en esos audios que se están escuchando ahora en la sala de vistas. También te quiero comentar otra cosa, Javier. Ponéis mucho empeño en decir, y es verdad, que la presidenta del tribunal ha cortado la señal para que no se difunda las sesiones. Mira, aquí se está celebrando en la audiencia nacional otro juicio, el del caso Púnica, donde hemos tenido una situación muy similar y sí hemos podido escuchar al confesor de la trama Púnica, la pieza que se está juzgando ahora. La hemos podido escuchar en señal, en abierto, sin ningún problema, sin interferencias, y es dos formas diferentes, digamos, de dirigir un juicio, el de Teresa Palacios en Kitchen y el que estamos siguiendo en la trama Púnica. Que te cuides, un abrazo. Fraudulento, ¿no? A mí me parece que el juicio es fraudulento, ¿no? Es un fraude judicial, ¿no? El fraude empezó en la propia instrucción, con el juez instructor que, bueno, en mi opinión, es una instrucción prevaricadora, ¿no? El juez ahí no está ejerciendo la función que tiene como miembro del Poder Judicial, sino que estaba haciendo una instrucción para sacar de la causa como fuera a Rajoy y a Cospedal. Es decir, Rajoy y Cospedal son los beneficiarios de la operación Kitchen, que no era nada más que una operación de sustraerle a Bárcenas los documentos que tenía incriminatorios para la dirección del PP, y por lo tanto esto no, la operación Kitchen es una operación que nada más que tiene un sentido, que es proteger al Partido Popular, a Rajoy y a Cospedal, ¿no? Y sin embargo García Castellón la deja reducida a una operación que tiene su origen en el ministerio. Bárcenas no había sido nunca tesorero del ministerio. Bárcenas no tiene ninguna documentación incriminadora con respecto a nadie del ministerio. Lo tenía con respecto a los miembros del Partido Popular. Lo que pasa es que en este caso el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y él es el que evidentemente tiene que decirle al ministro de la Gobernación o al ministro de Interior, también tiene que resolver este problema. No puedo ir para adelante, ¿no. Entonces, acabamos de ver cómo Mariano Rajoy decía en 2017 que ese mensaje de apoyo que le enviaba a Bárcenas, que no es lo mismo que ahora ha dicho cuando ha ido a declarar, porque Rajoy no ha reconocido ese mismo mensaje que en su momento declarando en 2017 sí reconoció. Dicho de otra forma, si alguien miente declarando como testigo, ¿qué debiera ocurrir? Bueno, pues eso es para su testimonio. Está claro que está obligado a decir verdad. Otra cosa es que una vez que esto se intentara poner en marcha, los jueces entendieran que eso, el tribunal entendiera que eso debe, porque aquí, ahora mismo esto está en un juicio, esto tendría que ser un tema en el que sería el propio tribunal que está juzgando este caso, el que tendría que, en principio, recibir esa denuncia y darle trámite, ¿no? El trámite oportuno, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay la presidenta del tribunal lo dejó claro durante el juicio, está siguiendo la técnica que siguió el juez instructor, y aquí se trata de establecer una línea roja que no puede pasarse, y es pasar del Ministerio del Interior a la presidencia del gobierno en aquel momento y a la secretaria general del Partido Popular. A esos hay que salvarlos como sea, y eso es lo que se está haciendo. Y por eso digo que es un juicio fraudulento, tanto en la instrucción como en la celebración del juicio, por lo menos hasta el momento, en lo que hemos visto cuando han tenido que intervenir Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Lo ha dicho públicamente, que si Rusia atacara a un país europeo, allá se las apañen los países europeos, ¿verdad? Si esto no es declarar muerto la OTAN, insisto, que venga el forense y lo vea, ¿verdad? Porque esto es un síntoma necrológico de libro, ¿verdad? Ah, però aquí no passa nada. El testimoni de Manuel Morocho. Atenció, aquest nom, Manuel Morocho, inspector en cap de la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera, que va investigar la Caixa B del Partit Popular. Va descobrir que existia una operació policial il·legal per robar informació compromesa que guardava l'extresorer Luis Bárcenas. Escoltem-lo. Me comunica una sesión de información y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Eso es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Entonces, lo que
allí veo es una serie de personas, domicilios, vehículos que se me reportan sin contexto y que su mayor parte eran conocidos ya por la investigación. Morocho va ser, Ernesto, l'investigador principal del cas Gürtel, però la pregunta és com va passar del cas Gürtel a la trama Kitchen? Esta explicación que él da ¿Sí? se refiere a digamos, un pantallazo que hay de una nota informativa que el grupo de la banda de Kitchen pone para cubrirse a posteriori en lo que se llama el GATI, que es un grupo de coordinación de actividades y donde se reportan en determinado momento nombres y personas que están siendo investigadas. El grupo Kitchen, por así decir, en el año 2015 ve la necesidad de cubrirse a posteriori de los hechos. Porque la operación Kitchen es una operación básicamente del año 2013, 14 y algo del 15. Entonces, a 1 de mayo del 2015, ellos, como coartada, ponen una nota genérica donde dice que se está investigando a Luis Bárcenas. La investigación de Luis Bárcenas es una investigación oficial, está judicializada. Esto es un mecanismo que ellos ponen en parte a posteriori para cubrirse, para decir, estábamos investigando a Luis Bárcenas. Es decir, no le estábamos buscando los documentos comprometedores para ocultarlos a la causa. En el 2015 esto ya era historia, pero ellos lo ponen ahí para cubrirse. Entonces, ¿qué pasa? Se lo mandan a la USIC, que es un organismo de inteligencia donde va todo lo que sale en el GATI, y la USIC inmediatamente lo rebota al inspector Morocho, que era el que estaba a cargo de la investigación de Bárcenas, de su mujer y de todo su grupo familiar. Entonces ahí se entera él, pero eso es a posteriori, Tony. Eso es una vez que la operación ya está hecha, ya está consumada. Es a posteriori a los efectos de que quede constancia de que estaban investigando a Bárcenas. Porque claro que investigaban a Bárcenas, había muchísimas huellas, aparte, digo, del procedimiento judicial, ¿no? El procedimiento judicial es el procedimiento judicial, están los jueces a cargo, está la Fiscalía Anticorrupción y está el inspector jefe Morocho. Entonces, Morocho se entera de que hay algo, va a haber algo contra, digamos, ha habido algo contra Bárcenas al margen del procedimiento judicial porque le mandan este parte, que es un parte informativo, del GATI en el 18 de agosto del 2015. Insisto, esto es a posteriori. Es decir, és un aviso que ells ponen per a cobrir-se les espaldes. A partir d'aquí, l'inspector ha explicat que el seu cap de l'època, José Luis Olivera, supervisava tot el que feia i que aquest inspector, tot el que investigava ell, ho filtrava, aquesta informació la filtrava a destacats membres del Partit Popular. Sí, per tant, estem davant de maniobres clares per torpedinar les recerques policials. És a dir, ell investigava, li passava al seu superior, a l'inspector José Luis Olivera, i aquest José Luis Olivera el que feia era avisar i explicar les investigacions de Morocho al PP perquè actués per descarrilarlas, ¿no? Per torpedinar-les. Exactamente, para primero que estuvieran avisados de lo que estaba pasando, estuvieran al corriente, y en segundo lugar para que fijaran unas maniobras a los efectos de desvirtuar los hechos y obstaculizar la investigación judicial. Y es muy claro lo que dice, podemos escucharlo, ¿no, Tony? I tant, endavant. Ese documento... Perdone, yo creo que ya está contestado suficientemente. Sí, bueno, ¿quién le solicita? Pues ese documento me lo solicita él. Bueno, estamos haciendo ese informe, en el que está incluido, un informe complejo, donde abordamos créditos FAD, abordamos temas de inversiones en... Pero la pregunta por la persona. Sí, la persona que me lo pide es Olivera. Olivera me pide, oye, dame el fax. Bueno, pues yo se lo di, como otros documentos que pedía. Bueno, pues él lo pide, pues vale. Pero luego me dice, oye, que ese documento ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal. Y yo, pues me quedé estupefacto.
Dice, yo lo tiene en su caja de seguridad. Entonces, porque era un documento pues importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba en el procedimiento. Entonces, no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación, porque no tenía por qué. Déu-n'hi-do que expliqui que a Olivera li va passar directament a Cospedal tota la informació. No sé, Ernesto... Digui, perdoni. Esta información es muy importante porque hay que colocarla en perspectiva. Este es el fax, el primer documento donde los investigadores descifran que L.B. es Luis Bárcenas. Estamos en Gürtel, en los primeros pasos de Gürtel. Hay un LB, pero ellos no saben, en las comunicaciones de Correa no viene quién es ese LB. Y en ese fax que le envían a Morocho, al inspector jefe, en ese fax ya cruzan todos los datos y dicen L.B. es Luis Bárcenas. Es en ese momento el tesorero nacional del Partido Popular. Esto es el comienzo de la operación del grupo Correa, de la causa Gürtel. Correa en alemán es Gürtel. Y este es el nombre que le ponen los policías al caso Gürtel. Correa Gürtel. Entonces, ese documento que es clave, porque es en la fase inicial de la investigación, se lo da evidentemente a su jefe, a Olivera, el señor Morocho, porque Olivera era el jefe de la UDEF, la unidad de investigación de delincuencia fiscal y financiera, y el señor Olivera se lo da a Cospedal. Pero fíjese la naturalidad de los hechos. Es decir, el principal policía a cargo de la unidad de delincuencia económica y financiera recibe un fax, que es una prueba muy importante contra el tesorero nacional del Partido Popular, se lo da a Cospedal y además le dice al inspector que se lo ha dado. Yo no sé, Tony, a mí me impresiona. Mire que yo he seguido la instrucción paso a paso, conozco que efectivamente Morocho ha declarado varias veces, pero a mí me impresiona y la naturalidad con lo que lo cuenta y la manera tan abierta de actuar de Olivera, que por cierto es un viejo conocido de Cataluña, porque estuvo allí con Marcelino Barcín Blas al margen del juzgado del juez Pijuan, entonces creo que era, y en ese momento intentaba hacer una entrada y registro en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña. Le atendieron dos fiscales, uno de ellos Fernando Bermejo, por cierto, que es el que representa al Ministerio Fiscal en el caso Pujol, y le dijeron no, dame las pruebas para que vayamos a Convergencia Democrática a la sede. Y dijeron no, las pruebas no podemos darlos, son fuentes clandestinas, son confidentes. ¿Saben a quién se refería, Tony? A Javier de la Rosa. Esta era la gran fuente. Javier de la Rosa. y entonces con esa información querían puentear al juez Pijuan y convencer a Bermejo y al otro fiscal, un fiscal que luego se fue a Europa, a que hicieron una entrada y registro sin autorización judicial. Estamos hablando del año 2012. Bueno, esto viene a cuento de que Olivera es este personaje. Y entonces tiene su aquel que Olivera se esté jugando al mismo tiempo que se está desarrollando el juicio. Ya está terminando el juicio de los Pujol, ¿no? Pero lo que quería decirle, la naturalidad con que el señor Olivera trabaja para el PP, a mí me parece total. A tot això, Ernesto, Manuel Morocho, com dèiem, inspector en cap de la UDEF, un home íntegre, va denunciar durant la fase d'instrucció pressions de tota la cadena de comandament, compte el que denuncia, i que fins i tot van voler treure'l de la causa. Com el volien treure? Què li van oferir? Bueno, es Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y Olivera, entonces jefe del CITCO, del Centro de Inteligencia, ¿no? Contra el terrorisme i el crim organitzat. Exacto. Entonces ya no estaba.
claro, idean una operación. Es decir, como estoy en el Citco, yo le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Plan padrino. ¿Y qué es esa oferta? Lo mando a Lisboa, a un organismo de coordinación que estamos creando, o que ya hemos creado, con un sueldo más alto, y esto se acaba, terminamos con, muerto el perro, muerto, se acabó la rabia. Entonces, le ofrecen eso, y Morocho, en una conversación que tiene con Morocho en un bar, en una cafetería, en el momento en que está negociando Olivera con Morocho, Morocho le dice que no, que tiene su padre enfermo en España, que tenía dependencia, en situación de dependencia. En ese momento suena el teléfono móvil de Olivera. Y Olivera dice, sí, ministro. Estoy en este momento con él. Entonces, evidentemente, en fin, no hay que ser demasiado conspiranoico para pensar que es el ministro Jorge Fernández Díaz que está interesado en saber qué es lo que ha pasado. Tampoco tiene ninguna, en fin, no es un misterio y tal. Y dice, sí, estoy en ese momento con él, estamos en ello. Y entonces, Morocho, desde luego, no escucha la conversación ni ve el teléfono, ¿no? Simplemente deduce que el ministro estaba al corriente de que iba a tener una reunión con él y él le dice que no. Y entonces, no solo eso, sino que le dicen que incluso puede irse siquiera a Pekín, a la embajada de Pekín, o cualquier otro destino. Y Morocho dice que no. En otros términos, le hacen una oferta de tipo el padrino, una oferta que no podrá rechazar. Pues oye, con dos, ¿cómo suele decirse? Las rechaza. Avui, Ernesto, també hem sentit com pretenien desacreditar el testimoni de l'inspector. Com ho pretenien fer, això? Bueno, yo creo que la jueza Teresa Palacios lo percibe claramente, ¿no? Empiezan a preguntarle por si ha tenido querellas, 7 querellas. Fíjate tú, tener 7 querellas para un policía que está en las principales investigaciones de este país es normal. No ha pasado nada con esas 7 querellas. Ha trabajado con un equipo de investigación durante muchos años, en muchos casos, y empiezan a tocarle las cosquillas. Digamos, a tocarle las cosquillas con todos los temas inútiles que además se vuelven en contra de las defensas, porque Morocho habla y da más detalles todavía. Es tremendo, ¿no? Las defensas hacen un flaco favor a sus defendidos, porque cada vez que preguntan algo, Morocho amplía más los detalles, ¿no? Y yo creo que la jueza se da en un momento, la jueza Teresa Palacios, que ha estado bastante borde con las acusaciones populares, en particular con la acusación popular del Partido Socialista, en un momento determinado, si quiere lo podemos escuchar, lo dice claramente, ¿no? Se lo dice claramente al abogado de Olivera, precisamente. Bueno, no sé si lo manifestó ayer, porque ha sido objeto de distintas actuaciones penales. Manifestó que había estado en una situación de investigado, pero es cierto que se le interpusimos como 7 querellas. ¿Qué pretende con eso? Pues ¿Qué tiene que ver con esto? Se lo explico, señoría. Yo sé que la línea de usted, por lo que me está pareciendo, es cuestionar la credibilidad del testigo. Por supuesto. De acuerdo, bien. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Es decir, no puede ser más transparente. Nuestro público y nuestros espectadores no tienen ninguna necesidad de ningún conocimiento jurídico. Si escuchan esto que estamos mostrando y lo que estamos hablando, van a haber hecho un curso de Derecho Penal en la práctica como nunca se ha tenido la oportunidad de hacer en este país. Després del que hem anat sentint, Manuel Morocho, a dia d'avui, continua en actiu o què és el que fa? Pues fíjese, Manuel Morocho tuvo un destino en Jaca, en una comisaría de Jaca, y ahora está en una comisaría de Madrid, de un distrito de Madrid, como policía raso, así con su categoría, obviamente, pero no tiene ningún destino relacionado. O sigui, per investigar la veritat i per explicar el que va passar en tot el cas Kitchen, el tenim en una comissaria de policia ras. Exacto. Y entonces lo que tenemos que también decir, que él ha trabajado con el juez Rus. Yo escribo hoy una crónica en el periódico que se llama El hombre que sabía demasiado, en honor a la novela de Chesterton y a la película de Hitchcock, aquella película con James Stewart,
el hombre que sabía demasiado. Él trabajó mucho con el juez Rus y yo digo que él es uno de los, ya prácticamente el único superviviente de la vieja, del viejo grupo que instruyó la causa de Gürtel y que se vio sometido a tantas presiones.